Y luego de esta cortita pausa para los servicios informativos, volvemos con más de Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional. Y estoy con mi queridísimo Enrique Jurado. Hola, ¿Qué he tal? vuelto. ¿Has vuelto? Has vuelto. Estabas allí muy concentrado, te vi haciendo ciertas cosas. sí. Y bueno, hablando un poco del tema de la solidaridad. Sí. Y una de las cosas que salió en el programa anterior es que normalmente las personas, no voy a generalizar, pero hay personas que tienen la concepción de que ayudar o ser solidario es dar dinero. Claro, la gente se queda únicamente con la parte económica, ¿no? Material, económica, y hay muchísimas otras formas de poder ser solidario y de hecho algunas de ellas muchísimo más útiles y beneficiosas para todos, no solamente para la persona a la que le estás haciendo el favor, sino para el planeta. Estamos en una situación, Andrea, ahora mismo de verdadera urgencia a nivel de cambio climático, a nivel de consumo, etcétera, que necesitamos cambiar el chip y eso es una de las cosas más importantes, incluso más que coger y decir, venga, pues voy a dar tanto dinero a una fundación, etcétera. Entonces, bueno, vamos a poner encima de la mesa algunas ideas, ¿vale? Para que la gente pues las tenga en su cabeza y que aplique la que quiera. Sí. Y es que yo concibo la solidaridad como algo que tú haces todos los días. Es decir, voy a poner un ejemplo burdo y absurdo. Yo trabajo para una empresa que se llama Darte Coaching y Formación Artesanal. Mi parte solidaria con la empresa es no quedarme con el simple hecho de ver de que esta es la empresa que me paga a mí el último del mes. Claro. Sino que si hay un esfuerzo que se necesita hacer en un momento determinado porque está pasando una situación y te necesitan un poco más de ahí, pues ser solidario con la persona que te necesita y no quedarte con él, bueno, no, yo paso de esto, ¿no? Eso es. Hay mucha gente que se toma el trabajo como un medio para generar un dinero y cuando hay muchísimo más en todos los sentidos. Hay formas de conectar con tus jefes, con los compañeros, al final y al fin y al cabo somos todos personas y todos podemos nutrirnos y que el trabajo sea un lugar nutritivo es fundamental y evidentemente para eso necesitas tener una actitud solidaria. Exactamente. Con tus compañeros, un día por ti, mañana por mí y sentir que en el fondo somos todos parte de lo mismo. Es decir, cuando veo algunas personas que trabajan en empresas y dicen, bueno, pues ahora se va a joder esta empresa o mi jefe. En realidad, a quien estás haciendo daño es a ti mismo. Recuerdo un vídeo de Thich Nhat Hanh, ¿no? que hablaba de que cuando una persona estaba dando un golpe con un martillo, de repente se da en la mano, se hace daño. ¿Qué hace la persona enseguida? Se acoge con la mano con la que ha dado y con la que ha producido el daño, acoge a la otra mano y la intenta curar con su calorcito, con su cariño. Y la otra, una vez que está bien, no va y se venga, ¿no? De la otra mano, ¿no? Porque al fin y al cabo es el mismo. Claro. Todos somos partes de algo más grande que nosotros mismos. Así que el concepto de ser solidario no es únicamente económico, sino de muchas, muchas más formas. Y el ejemplo que acabas de poner es fantástico precisamente para eso. Si estás en un lugar donde no estás a gusto, no tienes toda la libertad para irte y buscar un lugar donde sí lo estés, ¿no? Hay gente que dice, sí, pero es que, claro, para ti lo ves muy fácil, no hay tanto trabajo. Bueno, creo que evidentemente no es tan sencillo como decir, venga, salgo de un sitio y me voy a otro, pero por supuesto que hay un montón de recursos y posibilidades y oportunidades hoy en día para generar ingresos y para generar muchas posibilidades. Un día hablaremos de ello. Wow. Lo tomo nota y digo para la próxima. Eso es. Quique, ¿cómo hacemos para ser solidarios durante, o en nuestro día a día? Que no sea una cosa, porque es que lo vemos como algo extraordinario. Claro. Pues mira, una de las cosas, por ejemplo, es lo más obvio, es hacer una aportación solidaria. Es decir, si ves que en un momento dado ves a alguien que está en la calle pidiendo dinero o que le ves en una situación dura o difícil o tienes algún amigo que dice, bueno, necesito algo de dinero, dar esa aportación, pero no con la intención de que me lo devuelvan, sino decir, mira, yo tengo la suerte de que en estos momentos tengo algo más de dinero y lo ofrezco, ¿no? Entonces, esa es una parte que todos tenemos, pero como bien decimos, ¿no? Mucha gente dice, es que a lo mejor te está estafando, te está intentando engañar y luego resulta que no es un mendigo, sino es una especie de mafia que tiene gente en la calle para recaudar dinero, etcétera. Bueno, pues ante ese tipo de dudas, lo importante es enterarse en cualquier caso y ver
cómo podemos aportar, ¿no? Desde ahí también económicamente a asociaciones, a sitios donde se puede aportar. Estamos hablando de muchas fundaciones, la del Padre Ángel, Fundación Promete, tenemos un montón de asociaciones con las que nosotros mismos trabajamos y desde ahí podemos aportar. Y no solamente para evitar pagar impuestos, claro, sino por una cuestión de que lo quieres hacer realmente, ¿no? Si no tienes dinero, ¿cómo puedes hacer? Pues mira, una de las cosas que puedes hacer es contribuir. ¿Contribuir cómo? Fíjate, la cantidad de ropa, por ejemplo, que no utilizamos, ¿vale? Simplemente cogiendo tu armario y viendo toda la ropa que no has utilizado en el último año, la coges, la sacas, la miras y le das las gracias por los servicios prestados y se la donas a una ONG. Hay muchas ONGs, está Humana, hay un montón de todos estos cacharros verdes que hay por Madrid. Sí, sí. Pues es para recogida de ropa, ¿no? Hay muchísima gente que no tiene para todo eso y estas asociaciones luego cogen esa ropa, la venden y sacan un dinero para poder ayudar a otras personas, ¿no? Entonces simplemente, como nos decía Marie Kondo, ¿no? en su libro de organización, coge y solamente la ropa que realmente te genere bienestar es la que te quedas. Y la otra, pues la cedes a otra persona que seguro que la va a vivir y la va a dar un buen uso. Entonces, por ejemplo, el tema de la ropa es fundamental. Yo, por ejemplo, en mi caso, no soy tanto de... A ver, que sí doy dinero, pero prefiero entrar al súper, comprar algo y darle a la persona que lo está necesitando, más que el dinero, ¿no? Es otra forma, ¿no? Y además de asegurarnos de que esa persona no va a coger y se lo va a gastar en drogas. Eso, sobre todo para garantizar eso, que no haya un mal uso. Sí, ¿no? Claro. Si una persona te dice, dame dinero porque tengo hambre, pues lo que tú dices es un ejemplo fantástico. Oye, mira, voy a entrar al supermercado, te voy a sacar un sándwich, ¿te parece? Y si la persona te dice que sí, encantada, es que evidentemente lo quiere para comer. Si te dice que no, que le des el dinero, evidentemente ahí puede haber gato encerrado, ¿no? Entonces la mejor forma de entender cómo se puede ser solidario en esas situaciones sin sentirse estafado o engañado. Porque luego tenemos otra cosa que se llaman las ONGs y esas ONGs muchas veces también nos escaman, ¿no? Diciendo, claro, luego hay escándalos en algunas, en otras, pero no podemos poner a todos en el mismo lugar, ¿no? Es verdad que hay ONGs que están, sobre todo estas ONGs o voluntariados que se han proliferado para llevar a chicas a África, ¿no? Que últimamente está como muy de moda, hacer un voluntariado en África para ayudar a los niños a comer y tal, y luego son estafas, porque te cobran un dinero para ir a África, tú te pagas el vuelo y tal, pero luego te cobran una supuesta estancia que luego no existe. Bueno, pues lo mejor para evitar todo eso es sobre todo informarse mucho, claro, con personas que además conozcan a alguien que sea de fiar, ¿vale? Porque muchas veces es, no, me lo han dicho. ¿Quién? Pues los propios de la agencia. ¿Qué te van a decir? Alma de cántaro, ¿no? Yeah. Y entonces desde ahí tener muchísimo cuidado con las estafas, pero luego tienes un montón de ONGs, además conocidas desde hace muchísimos años. Tienes desde UNICEF, pasando por la Cruz Roja, por un montón de... No vamos a dar muchos más nombres, pero hay muchísimas ONGs que están necesitadas de ayuda. De ayuda en cuanto no solamente económicamente, sino también en cuestión de tiempo. Buscan voluntarios, buscan gente que ayuden. De hecho, una de las ONGs es Mindalia, como sabéis. Así es. Que todas las personas que tengáis la opción de ayudar, ellos piden muchas veces voluntarios, con tiempo, etcétera, para no solamente dar contenido, sino también ayudar en los eventos y ayudar económicamente en el momento que se pueda, ¿no? Con lo cual, evidentemente, infórmate, pero tanto a nivel de voluntariado, dando tu tiempo, como a nivel de económico, si tienes la opción, pues lo puedes hacer y sabes que ese dinero tuyo pues está siendo utilizado de una forma adecuada, ¿no? Claro. Eso es súper importante porque al final luego uno quiere hacer una buena acción y termina haciendo algo no muy correcto. Claro, pero sí es importante eso. Sí. Me parece súper importante lo que dices. Y más allá, Quique, del hecho de lo que hablábamos, de ser solidarios, o sea, que para mí yo vivo la solidaridad desde otro punto de vista. No solamente soy solidaria con las personas que lo necesitan, o sea, que lo necesitan en situación de crisis grave, ¿no? Sino me refiero a la solidaridad de la que vives en el día a día.
Totalmente de acuerdo. Ahí es donde creo que la solidaridad no se quede en ayudar o ser voluntario, sino en lo que haces en tu día a día. Y hay dos cosas fundamentales, Andrea, que a veces, no a veces, se nos suele olvidar, porque estamos en unas rutinas o en unas inercias mal hechas. Entonces, una de las cosas que debemos hacer es cuidar nuestro entorno, cuidar nuestro entorno y cuidar el planeta. Claro, la gente dice, ¿y cómo puedo hacer? Bueno, pues lo primero de todo, algo que ya llevamos años, ¿vale? Y hay gente que todavía no recicla, que sigue cogiendo y metiendo en la misma basura plástico, orgánico, papel, y no separa, no hace esa labor de reciclar. Y es fundamental que las personas seamos conscientes de hacia dónde va el planeta. Y hoy en día ya tienes que verlo. O sea, en todos los sitios nos están diciendo, en los propios telediarios, en distintos sitios, el problema que hay con el plástico en el mar, en las distintas zonas, y necesitamos poner fin a eso. ¿Y cómo hacerlo? Pues cada uno de nosotros, haciéndolo en nuestro hogar. Y sin embargo, es como que no va con nosotros la cosa, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí, pues es fundamental que las personas tomemos conciencia. Eso es súper importante. Y adicional a eso, lo que dices de cuidar el entorno, que al final es donde vivimos todos, y estamos siendo solidarios en ese aspecto porque, bueno, es la manera en cómo nos relacionamos con el mundo. El hecho de poder ser solidario con las personas con las que tú convives también, que hay momentos en los que se necesita una mano amiga, ¿sabes? Y Totalmente. Que no pasemos de todo eso, ¿no? Claro, ahí es donde muchas veces antes hablábamos con Paz, el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Eso. Que muchas veces es el gran error, ¿no?, del ser humano. Es decir, no hacer las cosas por los demás, o sea, para que tú recibas a cambio el mismo mensaje. No, tú hacerlo porque va en tu esencia, claro, porque va en tu vida, porque, como bien decía antes, lo que hacemos a los demás nos lo hacemos a nosotros mismos. Entonces, si tomásemos esa creencia como un valor importante en nuestra vida para ser solidario, es observa a los demás y piensa qué te gustaría si tú estuvieses en su lugar, ¿no? Y eso lo puedes traspolar a un montón de situaciones. A muchísimas. A cosas de esos que no me haga lo que no me gusta, ¿sabes? Claro, vamos claro. a todo eso, ¿no? Así es. ¿Cómo vives tú la solidaridad, Quique? Pues mira, yo la intento vivir sobre todo, especialmente en mi hogar. Cosa que hace tiempo no hacía, lo debo reconocer, mal hecho. Pero no era ni siquiera consciente de lo que sucedía. O sea, vivía como una especie de burbuja donde no era consciente. Y ahora, pues gracias a Dios, sí lo soy. ¿Y qué significa eso? Pues darme cuenta, cuando haces cualquier cambio en la vida, pasas por un proceso complicado, difícil, ¿vale? Mucha gente no quiere ni siquiera mirarlo a la cara, ¿no? Porque pasas de la incompetencia inconsciente, es decir, no sabes que no sabes, a la incompetencia consciente. Sabes que eres un desastre, básicamente. Ya. Y eso para la autoestima, para el bienestar personal, para sentirte a gusto, pues como que no encaja muy bien, ¿no? Pero es un proceso que si te pones a enfocarte en él, concretamente, poco a poco vas viendo que empiezas a ver momentos de competencia consciente. Claro. Es decir, hay momentos en donde empiezas a ver que lo estás haciendo bien. Y esos momentos son la motivación para llegar a la siguiente fase, que es la competencia inconsciente, es decir, que ya te salga solo, ¿no? Entonces es básicamente poner foco en una nueva rutina, en una nueva inercia, y para eso necesitamos poner de nuestra parte tanto a nivel de actitud como a nivel de aptitud, las dos cosas. Pero lo primero es darse cuenta, tomar conciencia. Ese es el primer paso. Entonces, en los hogares, todo el mundo quiere tener un hogar fantástico donde estemos a gusto, pero para tener un hogar es importante sentir que eres un equipo. Y en esta sociedad muy patriarcal que hemos vivido, no hemos tenido esa educación, donde especialmente los hombres, se nos dejaba las habilidades de fuera de casa y a las mujeres las de dentro de casa. Entonces, quien realmente hacía hogar antes era la mujer. Sí, de hecho era la encargada oficial de mantener el hogar. Claro, pero hoy en día que la mujer, gracias a Dios, os habéis incorporado al mundo laboral, como no puede ser de otra forma, estamos hablando de un trabajo de equipo, donde ambas partes tienen que poner de su parte. Entonces, sentarse, planificar,
cuáles son las habilidades de uno, las habilidades de otro, repartir y, como bien dices tú, ser solidario. Y si ves que la otra persona, si no, es que es mi labor, no, es tu labor, no la mía. No, perdona, pero si ves que la otra persona está un poquito más cansada que tú, o ves que no le da tiempo y entonces tú tienes la opción, pues desde ahí ayudar y ser consciente. Entonces, esa es la mejor forma de solidaridad que tendríamos para poder generar un cambio en el planeta, en todos los sentidos, ¿no? Claro. Entonces, generando hogares sanos, hogares donde los niños vean esto, lo aprendan y lo pongan en marcha. Claro. Para ir generando todos estos cambios, ¿no? Y todo eso además nos va a hacer felices, como estamos viendo, y que ahora dentro de un ratito va a venir Celia y que te va a contar cosas maravillosas sobre cómo la ciencia demuestra que ser solidario, que ser ofrecer, no ser servil, que es muy distinto, ¿vale? Claro. No es ante todo y sobre todo los demás y yo me quito de en medio. No lo llevemos ahí. Todo lo contrario, es servirte a ti y sirve a los demás. Con asertividad, con ayuda y luego entender que cada uno somos responsables también y necesitamos tirar de nosotros. Pero es verdad que como si lo hubiésemos, todas estas ideas que son muy de cajón, muy de lógica, las hubiésemos como distorsionado de una forma donde no, es que si tú sirves le estás ayudando a otro que te va a hacer la puñeta y te va a engañar y vas a desconfiar y te va a traicionar porque el otro si no te lo ha hecho tú no se lo vas a hacer a él. Y hemos distorsionado todo lo que es el sentido de sociedad, de amor, de solidaridad que necesita el ser humano para crecer y evolucionar. En la entrevista pasada hablaba con Alberto y él me decía que cuando uno entiende la vida como un todo, como no estamos solos aquí, y que me decía, es muy triste pensar eso. O sea, más productivo sería pensar que somos seres finitos y que adicional a eso estamos todos como conectados, ¿no? Y desde allí yo creo que se vuelve algo muy innato. Si yo me pongo los zapatos, o sea, si yo entiendo esto de que soy una con el todo y entiendo que estás pasando por una situación difícil, a mí no me cuesta nada, si está dentro de mis posibilidades, poder tenderte la mano y decir, Quique, vamos para adelante, ¿no? Claro, y especialmente además si somos personas que nos relacionamos en el día a día, ¿vale? Es decir, si dices, joder, con personas que ni conozco, ni siento, ni padezco por los demás, claro. Bueno, vale, o sea, pero por lo menos con las personas que tienes a tu alrededor, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, es que es fundamental ese concepto de solidaridad. Y lo que veo es que precisamente en la gran mayoría de las empresas, en la gran mayoría de las familias, estos conceptos no están trabajados. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que traemos unas inercias de lo que yo vi, lo que yo aprendí, de lo que los demás me han enseñado. Bueno, pues es importante decir, vale, pues lo que me han enseñado, lo que he aprendido es hasta aquí. A partir de ahora, ¿qué quiero hacer con todo esto? Y ahí es fundamental empezar a desarrollar habilidades y desarrollar opciones para ser solidario, y de verdad que es sentido común lo que estamos haciendo ahora mismo. Y tú escogiste, de hecho, cambiar de profesión, cambiar completamente tu vida y decidiste irte por una profesión que es muy solidaria. Bueno, sí, en cierto modo, porque es una profesión de ayuda a los demás, porque en cierto modo también necesitaba ayudarme a mí mismo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué mejor forma de ayudarse a uno mismo también ayudando a otros, ¿no? Es una metáfora fantástica desde ahí. Pero para eso también es importante pasar por procesos, sobre todo de autoconocimiento y de conciencia. Y eso es algo fundamental en el mundo del coaching. Hay gente que en el mundo del coaching no quiere pasar por ello. Dice, no, yo lo que quiero es ayudar a los demás y ya está. Vale, pero es fundamental entenderte, comprenderte y trabajarte. Desde ahí vas a poder ayudar muchísimo más a los demás que no sin hacer todas estas cosas. Porque yo, como bien dices, vengo del lado oscuro del mundo del marketing, no del lado oscuro, ¿no? Pobrecillos. He estado en empresas donde... Y que mira, o sea, lo tan integrado que lo tienes que ya te desligas completamente de eso. Pobrecillos. O sea, ya yo no me olvidé de que yo hacía eso. No, hombre, pues son empresas que como todas pues tienen... Lo que es que, hombre, de una sí que no me siento nada satisfecho de haber trabajado ni nada orgulloso, que es concretamente en Reynolds, en tabaco, porque vendíamos tabaco. Claro. Y no me siento nada orgulloso de esos 2 años. Hombre, sí de la gente con la que estaba, evidentemente, y siempre aprendes un montón de cosas, pero el producto que vendíamos era veneno puro. Con lo cual es veneno. Pero sabe a canela, como dicen
No, realmente es algo que hay que cambiar, y no es fácil, primero darte cuenta de eso y empezar a generar el cambio. Y aquí en Darte, pues sí siento que todo el trabajo que hacemos en todos los sentidos tiene un propósito, que es ayudar a otras personas. Y además, si eso lo añadimos también con la posibilidad de hacer eventos solidarios, como el que vamos a hacer el 29 de junio, el Light Up Congress. Eso, enciéndete. Enciéndete, que lo hacemos con toda nuestra ilusión, muchísimas horas de trabajo y dinero también que ponemos ahí. También tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Coslada y a Win, con Wilson y Natalie, que también nos ayudan. A partir de ahí, el ofrecer a la gente la posibilidad de llegar a todas estas grandes sabidurías de la vida es una cosa solidaria. Claro. Y eso nos hace sentir felices. Y es lo que ahora con Celia vais a conocer y vais a ver. Así es, Quique. Sí. De verdad que ha sido muy interesante. Yo creo que de aquí sacamos píldoras de cómo ser solidarios y desde allí ser saludables también con uno mismo, ¿no? Otra de las formas de ser solidario es ser saludable con uno mismo, Eso. es decir, consumir productos sanos, es decir, dejar de consumir todo lo que es procesados, dejar de consumir todos los productos que son comida basura, que están llenos de químicos, todo ese tipo de cosas es fundamental. Y parece que no, como estamos aquí en un programa de desarrollo personal, no, es que es para todos. Estás haciendo bien a tu propio cuerpo, estás haciendo bien al planeta y es fundamental mirar etiquetas, apostar por productos, por servicios que sean ya no solidarios. Es desde lo banal, sino desde el quererse uno y poder aportarse cada día algo mejor, ¿no? Totalmente, y desde ahí es importantísimo la alimentación. Y otra de las formas de ser solidario es mejorar tu lenguaje. Eso, PNL. Andrea, justo, la PNL. ¿Por qué? Porque no solamente para ti, que viene fenomenal, o sea, utilizar predicados positivos, saber utilizar bien el metamodelo para aplicártelo a ti mismo, sino que es que tu conversación con otras personas vas a dejar un pozo positivo. Así es. Y vas a dejar un mensaje positivo, con lo cual estás siendo también solidario. Yo creo que desde allí el mensaje más claro es aprender y querer ser solidario de manera integral. Eso es. Con lo cual ya no, o sea, creo que hemos dado un montón de ejemplos y no solamente ir a una ONG y pagar un dinero, sino todas estas cosas que estamos diciendo. También hay una que se me olvidaba. Donar sangre, muchas veces. Sí, la donación de sangre, incluso de tus propios órganos cuando ya no estés aquí, en un momento dado, si te vas a ir joven. Donación de médula, todo ese tipo de cosas también son interesantes, ¿no? Entonces, bueno, al final es o bien con tu dinero, o bien con tu tiempo, o bien con tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de comportarte, tus compras, tu consumo. Y sobre todo la educación a la gente que tienes detrás, ¿no? A tus hijos, etcétera, ¿no? Claro. Pues yo creo que con todas estas cosas se puede ser solidario. Por supuesto. Y una de las cosas que me llama más la atención es de lo que haremos con el Light Up Congress, que es el hecho de ser solidario no solamente desde el momento en el que decidimos hacer este tipo de eventos, sino empezar porque las entradas son gratuitas. Claro, o sea, desde la ahí, gente fíjate. puede asistir, o sea, es que el que se pierda esa oportunidad no lo sé, ¿sabes? No sé. Yo creo que casi muy pocas personas hoy en día tienen la posibilidad de tener esa información ahí a la mano con especialistas, con profesionales expertos en temas súper interesantes para nuestro crecimiento. Es que ¿sabes qué pasa, Andrea? Que es que este tipo de congresos en Estados Unidos, en otros sitios, incluso aquí en España, te cuestan 1.000 euros. Claro. 1.000 euros. O sea, un día con gente potente, con ponentes expertos, etcétera, te pueden costar todo eso, ¿no? Entonces, creo que es una forma, gracias a Dios, además, los ponentes vienen totalmente gratuitos, es decir, ninguno de ellos cobra. Es decir, aquí lo estamos haciendo todo altruistamente, solidariamente y generando esa parte de voluntariado, ¿no? Entonces, desde ahí, todas las personas que tengan inquietud por el desarrollo personal, los que nos veis, los que nos escucháis, el 29 de junio en Coslada, el absolutamente gratis. Coslada, sí. Hay que sacar entrada. ¿Y dónde se saca, Andrea? La página web es coachcongressspain.com.
Eso Igualmente, es. si nos siguen en Facebook, ahí van a tener toda la información y van a poder ir viendo pinceladas de lo que tenemos preparado para ese día. Y si no, que nos envíen un mail a info@darteformacion.es. Así es, y con esto vamos a una pausa publicitaria cortita Eso es. y ya volvemos con más de Gente Brillante. Venga, hasta ahora. Y después de esta pausa súper cortita, volvemos con más de Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional. Y estamos, Quique, con una invitada súper especial. Sí, nuestra queridísima parte del equipo de Darte, Celia de Austria. Tiene nombre de marqués. ¿Sí? ¿no? De reina. O de reina. ¿Para De qué reina nos vamos a quedar directamente. con título? Claro, por favor. No. Nobiliario. Reina. Directamente. Celia de Austria, yo creo que es una de las personas que con su conocimiento marca una gran diferencia cuando tú pasas por la formación de Darte, ¿no? Porque ella le pone como esa rigurosidad y sobre todo esa parte de más de credibilidad desde el enfoque científico de lo que se hace en un proceso de coaching, ¿no? Claro, el tema de lo que ella trabaja, Celia, en este caso, nos ayuda muchísimo, es absolutamente vital todo el trabajo que se hace desde las neurociencias, desde la biología, desde el entendimiento del cerebro, los cambios, la neuroplasticidad. Todo este tipo de cosas son las que le dan rigor y le dan credibilidad, como bien dices, porque desafortunadamente estamos en un mundo, lo que es el desarrollo personal, que siempre se le ha atribuido una serie de características muy pues eso, de autoayuda, de cosas para gente que no tienen la autoestima alta y entonces pues tragan cualquier cosa, gente como feliz de su inocencia, todo ese tipo de cosas que lo que hace es quitarle fortaleza y sobre todo esa habilidad para poderlo llevar a todo el mundo, y especialmente el coaching, que lleva ya entre nosotros desde el año 95 con la creación de la International Coach Federation, pues parece mentira que todavía a estas alturas, después de más de 20 años, siga habiendo gente que lo denoste, ¿no? Así es. Bienvenida a esta tu casa. Bueno, sí. Bien, Esta es tu casa, muchas por gracias favor. por estar. Sí, la verdad es que sí, ya no me siento ni invitada, ya me siento como en casa. Eso es lo importante. No, pero muchas gracias por dar también este espacio a plantear pues, un enfoque. Bueno, no tiene por qué ser diferente, pero sí aportar ese enfoque de ciencia, de mecanismos de la biología, etcétera, en nuestro proceso de desarrollo, bien sea profesional o personal, porque no es lo común. Y entonces que deis un espacio a eso es de agradecer, ¿no? Desde ahí, muchísimas gracias a vosotros. Yo me acuerdo que cuando Celia era alumna y empezaba a venir a las clases, bueno, no se creía nada. Directamente decía, oye, pero esto ¿cómo funciona? Porque ta. Bueno, para nosotros era un reto importantísimo, claro. el buscar la información, porque estaba ahí, pero claro, teníamos que estar muy atentos a las opiniones de Celia y dijimos, esta chica hay que ficharla. Vamos, o sea, es tremenda. Y bueno, pues desde que estuvo con nosotros ya enseguida empezó a colaborar con Darte y ahora pues la tenemos de super jefaza dentro del departamento de estudios y también nos ayuda con un montonazo de formaciones. Sí, y verla es un lujo, de verdad, que las personas que tienen la posibilidad de formarse con ella se van a dar cuenta que es un lujazo, porque algo que a uno le parece tan complicado lo vuelve muy sencillo. Así que desde allí creo que es una gran ventaja tenerla dentro del equipo. Y una de las cosas que más me sorprende, Celia, es que existe una reacción en el cerebro cuando una persona es solidaria. Existe una reacción porque nuestro cerebro es un cerebro social. Okay. ¿Vale? Es decir, nosotros como especie somos una especie social y, por tanto, en nuestro cerebro está diseñado y ha evolucionado precisamente para que la mayor parte de nuestros mecanismos sean mecanismos que permiten generar y mantener ese grupo. E incluso son mecanismos que permiten que los perjuicios que supone al individuo formar parte de un grupo pues sean compensados, ¿no? Claro. Entonces, dentro de esto que estoy comentando, pues entra también lo que sería el comportamiento altruista o solidario. Es decir, es necesario para poder desarrollar esos comportamientos que en nuestro cerebro haya mecanismos que los consoliden, ¿no? Y efectivamente, pues, aunque no es fácil de estudiar conceptos tan abstractos, desde el campo más de la neurociencia, sí que se estudia más desde la psicología, pero a la hora de cuantificarlo, de medirlo, de visualizarlo es un poquito más complejo, pero aún así ya hay estudios que
bueno, pues que precisamente van encaminados a eso, a ver cómo están funcionando, cuáles son las bases neurobiológicas de esos comportamientos sociales, entre ellos el altruismo, ¿no? Y la solidaridad. Claro. ¿Qué sucede? ¿Cómo afecta la solidaridad al cerebro? Ahora mismo lo que se sabe es que se activan, cuando te comportas de una manera solidaria, se activan los centros de recompensa y placer. Es decir, existe una sensación placentera cuando se realizan actos altruistas. Por muy pequeños actos que sean, se siente uno igual, ¿no? Que al final son los centros de motivación y son necesarios que se activen para que se consolide un comportamiento. Si tú no estás motivado a realizar un comportamiento, no lo vas a realizar, ¿no? Entonces, el mecanismo de motivación, que alguna vez ya hemos compartido, todo esto que hablábamos de dopamina, serotonina, etcétera, esos centros son los que se ha visto que están interviniendo en la solidaridad. Luego también hay algo muy importante dentro del comportamiento social, que es la empatía. Y bueno, pues la empatía, no solamente la empatía emocional, sino la mental, etcétera, eso también se está empezando a localizar, regiones del cerebro que estén interviniendo, etcétera, etcétera. Es decir, que por ahí hay cosillas que se van viendo. Tengo una pregunta, además me tengo que marchar ahora, así que os voy a dejar a las dos seguir. Ya lo sé. Pero no me quiero ir sin que me respondas a esta pregunta, a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver, cuando una persona es solidaria, como bien dices, se le disparan todos estos mecanismos de recompensa, motivación, etc. Pero ¿qué pasa cuando esa misma persona luego presume de una forma narcisista de eso? Que presuma de... Dice, yo he dado tanto dinero, yo me dedico a hacer, yo me dedico tal... Es decir, porque hay un punto donde hay una sensación de que haces algo, pero que si luego lo cuentas, y lo cuentas tal... La gente dice, pues ya no eres tan altruista, ¿no? Entonces, hay un punto, yo considero que hay personas que directamente hacen algo para luego contarlo. Evidentemente yo no sé si el cerebro funciona igual, pero hay otras personas que lo hacen y no lo cuentan por no saber si realmente... Un poco lo que me pasa a mí, ¿no? Que cuando yo hago algo solidario, tengo ese punto, ¿no? Decir, no digo nada, ¿no? Pero no lo sé, porque en un momento dado, si lo cuento como lo estoy contando ahora, a millones, a todo el mundo, a los 7.000 millones de personas que nos están viendo, claro, yo creo que eso ayuda a que otras personas también puedan ser solidarias, si yo lo cuento. Y lo mismo si lo hace Penélope Cruz o lo hace alguien grande, ¿no? Pero puede que el ego se meta ahí entre medias. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ahí están mezclados varios conceptos, porque por un lado es el comportamiento en sí altruista, que lo mueve y que lo deja de mover, y otro diferente es qué hacemos con ese comportamiento, es decir, o qué hacemos con los resultados de ese comportamiento. Entonces, independientemente de que después lo quieras compartir o no compartir, eso es independiente, el comportamiento altruista está ahí, pero en nuestra especie, independientemente del individuo. Okay. Ahora, otra cosa ya es, y esto es más una opinión en base a lo que puedo conocer, otra cosa es lo que se haga con ello. Lo que sí puedo decir, que he leído en algunos expertos que hablan sobre todo esto, es que cuando tú visualizas, es decir, cuando tú conoces que a otra persona que otra persona está realizando actos solidarios o altruistas, en ti también se te activa como esos centros de deseo de querer hacerlo también. Entonces, desde ahí sí que existe una especie de contagio que sí tiene más una base química, un contagio cuando conoces a alguien que desarrolla actos de este tipo, como entre ti una inquietud, ¿no? por hacerlo también. Sientes de alguna manera ese impulso. Porque además los últimos estudios que están habiendo sobre la felicidad, y ya pego un saltito más, precisamente destacan la importancia de, para ser feliz, desarrollar comportamientos altruistas. Es decir, incluir dentro de tus hábitos esos actos de bondad. O sea, es importantísimo tener relaciones sociales y es importantísimo tener actos de bondad. Ahora, ¿qué hagas luego con ese comportamiento? Es decir, si tú lo vas a predicar o publicar, pues supongo que, y esto ya son opiniones, dependerá un poco de la interpretación que cada uno está haciendo de lo que los demás
Claro, yo entiendo vayan a que- hacer que con desde ello. ahí tiene que haber una intención. Si hay una intención de lo voy a utilizar como medio para mejorar mi marca personal, para que la gente me vea, limpiar un poquito mi imagen, etcétera, pues evidentemente supongo que no es algo limpio y No es tan sano, ¿no? altruista, sí. Exactamente. Es que, fíjate, y disculpa que por aquí continúe también, hubo unos estudios que hicieron un estudio en Japón que precisamente dividían, hace ya unos años, que precisamente dividían la población, o sea, nuestra especie, como en dos tipos de individuos a la hora de estudiar estos comportamientos. Lo que serían los prosociales, es decir, aquellos que quieren, por supuesto, maximizar sus recursos personales, pero quieren que también los demás tengan lo mismo. Es decir, esta parte de solidaria y de justicia, con un valor de la justicia importante. Y luego hay otros que lo llamaban más individualistas, Sí. que quieren maximizar sus recursos propios Sí. independientemente de los demás. Es decir, no le importa las consecuencias que tengan para los demás. Pues Conozco- vieron... Conozco algunos políticos. Sí, pues vieron que en el primer tipo de población sí que había una activación mayor de la amígdala, esta región que está también participando en distinto tipo de emociones, etcétera, ¿no? Y que es más conocida. Se vio que en los que serían prosociales Los sociócratas. tienen como más, o sea, tienen una actividad de la amígdala mayor, ¿no? Con lo cual, o sea, lo que nosotros estamos teniendo, que todavía está esto muy incipiente, porque claro, al final son estudios complejos, son datos y son resultados. Conclusiones, pues es difícil todavía llegar a conclusiones de eso, ¿no? Claro, cuando te Pero refieres al que tienes una actividad en la amígdala mayor, exactamente a qué te refieres? O sea, ¿cómo es eso? ¿O qué pasa dentro de mí? Bueno, pues que una región concreta de tu cerebro se activa de una manera más fuerte o más potente que en el otro grupo de personas. Es decir, cuando miden la actividad cerebral, que utilizan distintas técnicas, pues miden... por ejemplo, en el caso de la resonancia magnética, la señal que detectan es precisamente relacionado con el movimiento de unos átomos, ¿no? Cuando nos metemos en ese superimán, ¿no? Claro. Entonces, cuando este tipo de personas se le activa la amígdala, en esas detectores la señal aumenta. Claro. ¿Que esto qué quiere decir? Pues es un poco pronto, o sea, no se sabe todavía exactamente qué conclusiones tiene que en este tipo de individuos se haya detectado una actividad de la amígdala mayor. Claro. A mí me pasa que, o sea, biológicamente, cuando yo tengo esa actitud de ser solidaria, como que entro en un estado entre calma, pero a la vez como siento alegría, ¿no? Entonces, es decir, biológicamente el cuerpo también reacciona a eso. Claro, esa parte de ese centro de recompensa y placer que comentaba que está interviniendo para establecer esa conducta es precisamente la que genera, o sea, tiene como tres fases, ¿no? Genera un primer deseo de querer realizar ese comportamiento, una fase de acción, que es la fase en la que realmente realizas el comportamiento, y una última fase que es una fase de satisfacción por haberlo realizado. Y esa fase y cada una tiene un protagonismo químico diferente, ¿no? Claro. Está la dopamina, está la serotonina, etc. Entonces, una vez que sientes satisfacción, se refuerza el bucle de nuevo y hace que la siguiente vez sea mucho más fácil, podríamos decir, o con menos gasto energético, que hagas ese comportamiento, ¿no? Este es el comportamiento de motivación. Entonces, lo interesante es que la solidaridad se ha visto que tiene unas bases neurobiológicas que además con las que naces, es decir, que hay una predisposición en estudios en primates y en bebés, ha visto que hay una predisposición a ello, pero que también se aprende, es decir, depende mucho también de la conducta aprendida, pero que está interviniendo una fase de nuestro cerebro que es fundamental para realizar Claro. cualquier tipo de comportamiento, que es la motivación. Claro, hay ciertas cosas que tú consideras que podamos hacer en pro de alimentar a nuestro cerebro en esas actividades más altruistas. Bueno, aquí el concepto de me voy a esforzar por ser más solidario quizás son un poco incoherente, ¿no? Porque Claro. al final... Es muy de vocación, ¿no? También. Sí, pero es una necesidad. En realidad es escucharnos un poco, que es parte de nuestra biología. Es decir, no tenemos que esforzarnos en, Claro. en ser solidarios. Lo que pasa es que también depende del concepto que tenemos de solidaridad. Parece que para ser solidarios tenemos que pues, donar la tercera parte de nuestro sueldo a algo o ya no voy a volver. No, es decir, cada uno dentro de su realidad, el hacer, de hecho... estudios más desde el campo de la psicología así lo afirman, ¿no? Es decir, hacer pequeños actos de bondad
ya genera un aumento de la felicidad, reduce muchísimo los niveles de estrés. Entonces también dentro de lo típico de hábitos o conductas para ser más feliz, entra y se incluye hacer pequeños actos de solidaridad, pero puede ser simplemente cuando tú ayudas a tu pareja, a tu madre, a tu compañero de trabajo. Es decir, que la solidaridad suena a grandes proyectos, pero la solidaridad también es, y el altruismo sobre todo, también es, te ayudo a ti sin que haya un resultado que me beneficie a mí a corto plazo, ¿no? Claro, no lo haces por doy para recibir algo a cambio, ¿no? También. No, es una cosa. Entonces, si nos ponemos en esa realidad un poquito más modesta y un poquito más a nuestro alcance, desde ahí, seguro que si lo que hacemos es observar lo que hacemos a diario, probablemente todos tengamos unos actos solidarios a lo largo del día más frecuentes que lo que pensamos, ¿no? Entonces, ¿Cómo vives tú la solidaridad? Ay, pues yo soy de las exageradas. Debe de ser porque soy andaluza, que yo soy de las exageradas. Entonces, yo con un sentimiento de la justicia muy fuerte, pues creo que lo vivo un poco desde ahí, desde mi posición feminista, desde mi posición de preocupada y ocupada también por el cambio climático. Entonces, desde ahí lo intento hacer. Y luego, a nivel más casero, generalmente cuando no me apetece ser solidaria con la persona cercana, me pregunto, esto no lo hagas por ti. Es decir, ¿qué te gustaría a ti que hicieran por ti en ese momento, ¿no? Es decir, también es un poco hacer ese pequeño puntito, porque a veces estamos muy cansados y estamos en plano egoísta, pues es hacer ese pequeño pasito de, vale, imagínate que no eres tú, que eres la otra persona, ¿no? Entonces, desde ahí, luego te vas a sentir fantástico. Esto es como ir al gimnasio también, ¿no? Sí, lo bien que te vas a sentir luego. Sí. Una vez siempre escamos al gimnasio, pero luego, y a mí también me pasa, sobre todo cuando entra en acción el tema del agotamiento físico, que por lo menos uno está así en el momento más cómodo y te dice, ¿me puedes ayudar a...? Claro. Pero porque tenemos comportamientos automáticos, que también habrá comportamientos automáticos que sean solidarios y que ni nos demos cuenta que lo estamos haciendo. Y otros que no lo tenemos automatizado y que en un momento de estar cansado no requiere un nivel de atención y un nivel de que ya es diferente, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, en esos momentos sí que hay que hacer a lo mejor un pequeño esfuerzo. ¿Qué actividades, consideras tú que sean actividades altruistas, además de la solidaridad? Bueno, el concepto es bastante amplio a la hora de definirlo, pero altruista es cuando se hace un comportamiento que a corto plazo no tiene un beneficio propio. Claro. Pero fíjate que si volvemos al plano biológico, tiene un beneficio propio, porque nuestra biología está adaptada a que cuando tengamos esos comportamientos sintamos placer. Claro. Entonces, que hayamos evolucionado así es una pasada también, ¿no? Pero al final es cualquier comportamiento que a nivel especialmente cortoplacista o a medio plazo, pues para ti no supone nada. Luego hay un nivel más mayúsculo de altruismo, que es cuando incluso puede afectar, es decir, tú puedes ejecutar un comportamiento altruista que no solamente no te da beneficios, sino que además probablemente te suponga un perjuicio. Claro. Entonces ahí también siempre se ha generado como ese debate de ¿y entonces dónde está el instinto de supervivencia, el instinto de, ¿no? Y aquí también hay estudios en plan que muchas veces por el bien del grupo, por el bien de la sociedad, porque somos seres sociales, no somos seres individuales, por el bien del grupo, el individuo se sacrifica. Claro. Y eso existe también en nuestra especie. Claro. De hecho, existe también en otros animales, es decir, esto no es exclusivo de los hombres. Lo que sí tenemos nosotros como exclusivo es ser solidarios a futuro. Esto ya es algo más humano. Claro, me comentas que uno siente o el cerebro ve el placer, ¿no? Y el placer se siente quizás en ese momento que estás haciendo la acción, aunque tú no veas retribuido eso que tú estás haciendo por ser solidario, ¿no? Sí. Entonces ya desde allí tenemos un gran beneficio. Sí, el bienestar. De hecho, muchas de las personas que son tremendamente felices, si te fijas en su comportamiento, dicen que son, o sea, que tienen unos actos en ese sentido muy
muy de los demás. Claro. Muy de apoyar a los demás, de ayudar a los demás, y se sienten plenos. O sea, sobre todo lo que más puedes escucharle son ese tipo de frases, ¿no? Claro. Me siento en plenitud, me siento bien, no podría hacer otra cosa, ¿no? Esa sensación de bienestar tiene una base química. ¿Y existe algún cambio anatómicamente hablando en el cuerpo o en el cerebro cuando uno tiene estas sensaciones de bienestar, de placer, de felicidad, de tranquilidad quizás también, ¿no? Sobre todo reduce, porque hay o sea, la ausencia de estrés también se produce Claro. en estas circunstancias, ¿no? Entonces, cualquier cambio negativo que implica el estrés, cuando eso lo reducimos, lo tenemos ahí presente. Eso a nivel del cuerpo, a nivel del cerebro, cualquier cosa supone un cambio. Claro. Porque nuestro cerebro es plástico y está continuamente cambiando. Entonces, cualquier cosa. Es más, si nosotros creemos que no solemos tener comportamientos solidarios y empezamos ahora a hacerlo y practicarlo, la propia satisfacción que nos produce nos va a motivar a hacer más. Y eso también produce cambios neuronales. Porque al final todo lo que hacemos está basado o tiene una base neuronal, ¿no? Claro. Así Claro, que ahí estamos ya cambiando. desde allí creo que es un aporte súper interesante porque uno al final piensa que la solidaridad es simplemente dar algo y no esperar nada a cambio, y hay muchas personas que lo hacen esperando, ¿no? Pero ya cuando tú entiendes también que dentro de ti, cuando estás haciendo una acción como esa, suceden cosas y suceden cosas para bien, a la final, como me decía el señor Alberto cuando estuvo aquí en el programa, me decía... es que, Andrea, yo creo que yo lo hago por mí. O sea, yo soy solidario porque a mí me hace sentir bien. Lo dicen muchas personas, Sí. muchas personas que tienen una actitud altruista muy protagonista, es decir, que es muy llamativa. Siempre dicen, no, pero si es que yo lo hago, siento que lo hago de manera egoísta, ¿no? Fíjate que el deseo de la motivación y la satisfacción que produce un mecanismo químico de motivación es inconsciente. No somos conscientes de que estamos recibiendo eso a cambio. Claro. Entonces, por eso muchas veces no somos conscientes de ello. Pero sí tenemos una sensación de egoísmo, de que lo hacemos por nosotros, porque sí que estamos sintiendo un placer, ¿no? Claro. Afortunadamente. Afortunadamente, porque bueno, digamos que ahí estamos contribuyendo un poco al bienestar colectivo, al hecho de sentir de que yo estoy ayudando a otro, pero a la vez me estoy ayudando a mí, como decía Quique también cuando hablaba de cómo ser solidario. Él me decía, yo siento que yo al principio decidí cambiar de profesión en aras de ayudarme a mí. Y al final terminé ayudando a otros también, y de esa manera aporto y doy mucho valor. Que yo creo que el que considere que no lo hace es más un tema de empezar a mirarlo con conciencia, ¿no? Eso es. Porque sí que lo hacemos, todos lo hacemos en algún punto, y Sí. es parte de la humanidad, ¿no? Sí, habrá personas con determinados tipos de... Porque de hecho también hay estudios están empezando también a estudiar este tipo de cosas de personas que no tengan tan marcado ese comportamiento o que haya alteraciones en zonas de su cerebro, ¿no? Claro. Pero sí, es decir, quizá lo que nos falte es un momento de observar nuestro comportamiento y reconocer nuestros logros también, y que las expectativas de lo que es altruista y de lo que no es decir, hasta si a alguien le cedes el asiento en el metro cuando tú estás cansado de nariz, eso parece que no, pero esos son esos comportamientos. Entonces, más fijarnos en ellos, más generar conciencia en ello, también nos va a ayudar, y de esto también en el plano de la psicología se ha visto mucho, a hacer más. Claro. Somos más conscientes del beneficio que tienen, ¿no? Me quedo con eso. De verdad que estoy muy feliz y agradecida porque esta es una nueva, en un nuevo programa de Gente Brillante. Tú sabes que esta es tu casa, que siempre puedes venir cuando tú quieras. Pero yo voy a venir más porque me decís unas cosas maravillosas. Pues yo vengo aquí, recojo mi saco de autoestima hasta arriba, me voy. Así que este es tu programa cuando quieras Muchísimas volver. gracias. Abierta, porque yo creo que los conocimientos siempre son muy importantes, nos aportan mucho. Así que bueno, con esto queremos despedir nuestro programa Gente Brillante, recordándoles que estamos promocionando nuestro congreso, el Light Up Congress, que lo vamos a hacer en el Teatro Municipal de Coslada. El día 29 de junio vamos a tener especialistas súper importantes, súper reconocidos, personas expertas en su tema. Celia es una de ellas, por supuesto, que vas a hablar del cerebro zombie versus... Cerebro feliz, que Eso. además, mira. Sobre el cerebro feliz. Eso me parece súper interesante y va muy aunado con lo que estamos hablando. Exacto. Así que no se olviden de seguirnos por las redes sociales. Estamos en Facebook como Darte Coaching y Formación, también en Instagram @Darte Formación, y por supuesto darle las gracias a mi querido Tony de Mindala Televisión, que viene todas las semanas aquí a ponernos guapos a través de sus cámaras, y a mi querido Dani Blanco por estar controlando que las vocecitas lleguen a todos sus casas, el coche, el móvil, donde sea que nos estén
sigan escuchando. Así que muchísimas gracias, chicos, por estar una semana más con nosotros y nos vemos la próxima semana en Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional. Besos.